Mexicanos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se le estén pasando excelente. ¿Se acuerdan que una de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador era el combate al huachicol, el combate al robo de combustible, pues? Que pues, como conforme fueron pasando los días, las semanas, los meses y los 2 años que va del gobierno del presidente, pues se ha logrado combatir hasta el 95% del robo del combustible. Pero 95% obviamente no quiere decir que pues está 100% pues eliminado esta delincuencia, ¿verdad? Más sin embargo, que se ha combatido hasta el 95%, todavía existen pues guachicoleros. Y no guachicoleros esos que andan en la calle, que venden la gasolina de al litro, ¿eh? Yo me refiero a guachicoleros, a delincuentes de cuello blanco que están dentro del mismo gobierno, dentro del mismo Pemex, que todavía tienen el descaro de robarse casi un buque con 60,000 barriles de petróleo. O sea, ahorita ya no están robando gasolina, ya no están robando diésel, nada de eso, eso ya quedó atrás. Para ellos eso ya quedó atrás. Ahora se están tratando de robar barriles de petróleo y acababan de decomisar 60,000 barriles. Y se los juro que yo vi esta noticia hace mucho, pero yo no lo creí. Porque yo dije 60,000 barriles de petróleo, eso es una exageración. Yo dije, eso es una noticia falsa. Eso es fake news, pues. Y yo cuando les doy noticias, yo quiero dar noticias verdaderas, noticias 100% confirmadas. Yo no quiero estar dándoles noticias falsas o dándoles cualquier noticia que pues el día de mañana va a resultar falsa, ¿verdad? Pero hoy en la conferencia de prensa el presidente lo recalcó y lo dijo. Yo por primera vez lo escuché, que habían detenido en Veracruz, Coatzacoalcos, un buque con 60,000 barriles de petróleo crudo. A eso se están dedicando los guachicoleros ahora, a robar. Y guachicoleros pero de cuello blanco, que están arriba en las instituciones, que tienen cargos públicos. Porque esto no lo hicieron unos delincuentes de a pie ni de que andan ahí en las calles. Esto lo hicieron delincuentes de cuello blanco, de delincuentes que tienen cargos públicos, que tienen cargos importantes dentro del gobierno. Esto lo siguen haciendo todavía. Y dice el presidente que tenían sospechas de que ahora se estaban robando barriles de petróleo crudo, pero que todavía no tenían pues ningún detenido, no tenían pruebas. Pero ahora con esta detención de 60,000 barriles de petróleo, ya tienen pruebas y ahora ya están tomando cartas en el asunto. Vamos a leerles la nota para que ustedes estén más enterados de esta noticia. Dice lo siguiente: un barco guachicolero con capacidad de 300,000 barriles diarios de petróleo crudo fue detenido en Coatzacoalcos, Veracruz, con 60,000 barriles. Esto es delincuencia de cuello blanco, porque tiene que ver con aduanas, autorización del SAT. ¿De dónde se obtiene ese petróleo? Si en México solamente Pemex puede extraer y comercializar petróleo crudo, y tiene que ver con delincuencia organizada, dijo Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de México informó esta mañana que se ha combatido al huachicol del combustible en 95%, pero ahora se detectó el huachicol en petróleo crudo. Ahora por primera vez estamos investigando y se detuvo a un barco con capacidad de 300,000 barriles diarios de petróleo crudo y se detuvo a uno con 60,000 barriles en Coatzacoalcos. ¿Desde cuándo se hablaba que había huachicol de petróleo crudo, pero no se tenía elementos y ahora ya se tienen? Vamos a castigar y a tener todo el control. Lleva tiempo, pero vamos con el apoyo del ejército y la marina.
Siempre que hay una banda organizada existe complicidad con autoridades, no es que se reproducen sin tener protección. Si no se permite este contubernio, vamos a avanzar, no es fácil, porque dejaron crecer mucho el problema, pero no vamos a aplicar las mismas estrategias, dijo López Obrador. Y es algo que tiene mucha razón el presidente, porque si una organización, un cártel, está creciendo lo suficiente, es porque está creciendo gracias a la ayuda de las autoridades. Les pongo dos ejemplos muy claros. El cartel de Medellín de Pablo Escobar. El cartel de Medellín creció de una manera espectacular, que se preguntaban cómo. Pues estaban coludidos con el gobierno de Colombia y con la propia CIA y con la propia DEA, o sea, con el propio gobierno de Estados Unidos. Por eso creció tanto. Otro ejemplo, aquí en México, perdón, con los cárteles mexicanos. Solamente el cartel de Sinaloa, fíjense cuánto creció en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Vicente Fox. Pero tuvo su auge en el gobierno de Felipe Calderón, en el gobierno del usurpador de Calderón, porque pues ahí se les dio la protección, y más sin embargo la DEA, o sea el gobierno de Estados Unidos, también estaba colaborando con el cártel de Sinaloa, y no solamente con el cártel de Sinaloa, sino con el cártel de los Beltrán Leiva, el cártel del Golfo, el cártel de los Zetas. Crecieron tanto esas organizaciones que no nada más es porque tenían a un líder inteligente, a un líder psicópata, asesino, no nada de eso, es porque tenían colaboraciones con los gobiernos de México de ese entonces y posiblemente con el gobierno de Estados Unidos. Así que estas palabras que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador tienen muchísima razón. Y si este barco con 60,000 barriles de petróleo y 300,000 barriles pudo salir, lo pudieron pues robar prácticamente, es porque hay guachicoleros de cuello blanco dentro de Pemex, dentro del SAT, porque como dice el presidente, esto no puede salir así nada más porque sí, esto necesita la autorización, la complicidad del SAT, de las aduanas y de Pemex, porque es petróleo crudo. Pemex es la única empresa que puede extraer petróleo crudo aquí en México, así que necesariamente se necesitan estas tres instituciones, se podría decir, para que un barco como de estos sean robados. Pero lo bueno es que se logró detener y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando cartas en el asunto. ¿Que se va a llevar tiempo? Claro que sí, se va a llevar tiempo, pero por lo menos estamos viendo que se está combatiendo a la delincuencia, no solamente a la delincuencia común, sino a la delincuencia de cuello blanco. Pues por mi parte esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.